A través del ayuno nosotros vamos a tener libertad si es que tenemos un corazón quebrantado, un corazón enfermo, un corazón necesitado, un corazón cautivo. A través del ayuno nosotros tenemos esa libertad que Dios promete dar en el ayuno que a Él le agrada. Y también dice libertad a los quebrantados, romper los yugos. Una de las cosas que Dios busca en nosotros y que Dios espera ver en nosotros después de que nosotros le hacemos nuestro Señor y Salvador es un cambio de carácter, un cambio de vida, y eso se logra a través del ayuno y la oración. Cuando nosotros venimos ante su presencia y humillamos nuestro ser, y es cuando empezamos a ganar grandes batallas, es cuando empezamos a ganar y tener la victoria nuestro espíritu sobre la carne. En 2 de Corintios 10:4 nos dice ahí la palabra que parte de las armas que Dios ha puesto en nuestras manos, y vamos a experimentar esa victoria con esas armas que Dios ha depositado en nuestras manos a través del ayuno. El ayuno nos lleva a niveles espirituales elevados, donde quizás nunca en nuestra vida pensamos encontrarnos o pensamos llegar a movernos de esa manera dentro del reino de Dios. Esto sucede solamente a través del ayuno. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4. Busque por favor ahí en su Biblia. 2 de Corintios 10:4 dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia, las armas con las que nosotros peleamos, las armas que Dios ha depositado en nuestras manos, podemos llamarla también las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero esta versión me gusta muchísimo, porque un arma siempre se utiliza para pelear. Un arma es depositada en las manos de una persona cuando va a enfrentar luchas, cuando va a enfrentar batallas, y dice la palabra que las armas que Dios depositó en nuestras manos no son carnales. Por ejemplo, afuera la gente utiliza armas carnales para defenderse, quizás armas físicas, pistolas, diferentes cosas que puede usar para defenderse cuando tiene una guerra o cuando está atravesando problemas con otra persona, o algunas veces sus armas mismas que tiene. Hay gente que se defiende con su boca, hay gente que se defiende con sus puños, pero sin embargo dice aquí la palabra que nosotros, cuando enfrentemos batallas, cuando enfrentemos problemas, hay armas que Dios depositó en nuestras manos, y esas armas no son carnales. No es lo que nosotros podemos tener físicamente o lo que podemos obtener físicamente, sino dice que son espirituales, dice son poderosas en Dios. O sea, esas armas solamente pueden provenir de parte de Dios. Son poderosas las armas que Dios pone en nuestras manos, porque dice que son eficaces para destrucción de fortalezas en diferentes áreas de nuestra vida. Pueden ser fortalezas mentales, pueden ser fortalezas espirituales cuando estamos luchando con situaciones que sabemos que humanamente no podríamos vencerlas. Hay un límite que tiene el ser humano, hay un lugar hacia donde nuestra capacidad llega. Aquí nosotros obramos en lo natural, pero cuando entra Dios y empieza a trabajar en lo sobrenatural, nos damos cuenta que esas armas que ha depositado en nuestras manos las podemos usar, y muchas veces llega a sorprendernos todo lo que Dios hace a través de lo que Él deposita en nuestras manos. Entonces necesitamos usar las armas poderosas que Dios nos ha dado, como son la oración y en este caso el ayuno. Y quiero que me acompañe a ver esta parte de la escritura en donde relata, lo hablan en los 3 evangelios, en Marcos, en Lucas, lo habla en Mateo también, pero tomé porque estaba un poco más explicado, y quiero que vea lo que estaban atravesando los discípulos en determinada ocasión. Tenían ellos una batalla al frente, tenían ellos una batalla que librar, pero en ese momento ellos no se encontraban con las armas necesarias en sus manos. Vamos a leer ahí, esto está en Marcos 9:14, y viene después de que Jesús sube y tiene la transfiguración. Viene después hacia abajo, regresa con los discípulos que se le han quedado abajo, porque él solo va arriba con 3. Llega hacia abajo
y encuentra ahí al resto de ellos. Y vamos a empezar leyendo desde el 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, el resto de los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que estaban discutiendo con ellos. Enseguida toda la gente, cuando lo vio, se asombró y corrió hacia él y le saludaron. Estamos en Marcos 9:15. Dice: y él les preguntó, ¿qué están discutiendo con ellos? Y respondió uno de la multitud y le dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, ellos estaban teniendo una discusión y Jesús les pregunta ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos entonces dice uno de ellos que tenía una necesidad, y dice: maestro, es que tengo un hijo enfermo. Y después de en el 18 empieza a describir la situación que estaba viviendo su hijo en ese momento. Dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Este hombre tenía un problema, tenía una necesidad. Tenía un hijo que tenía una necesidad terrible en su vida. Este hombre seguramente había escuchado todo lo que Jesús estaba haciendo. Este hombre seguramente había escuchado el poder que había en él y lo que sus discípulos también juntamente con él estaban hablando, estaban diciendo y estaban haciendo. Entonces él, con su necesidad, llegó con su hijo enfermo y les pide a ellos que por favor le hagan libre, que liberten el corazón quebrantado, el corazón dañado, el corazón enfermo, o el alma, podemos decir, enferma de su hijo. Pero los discípulos dicen no pudieron hacerlo. Él directamente se acerca a Jesús y les dice: les he explicado a ellos su problema. Y si tú te pones a ver cuál era la situación de este joven, era una situación desesperante, porque este joven tenía esa condición desde niño. Quizás en el tiempo en el que vivimos podemos observar ese tipo de gente y podemos decir: está enfermo psicológicamente, o está mal en su cabeza, o está endemoniado, está poseído. Ellos este hombre se atreve a describirle a Jesús sin pena frente de toda la gente. Seguramente todos ellos lo conocían. Y entonces Jesús le responde, o sea, Jesús escucha lo que él le dice y él le responde, pero esa respuesta que él da no era para este hombre. Ese hombre creía, por eso fue que lo trajo a Jesús. Y no está hablando tampoco de los fariseos, porque ellos no tienen nada que ver. El hombre solamente se acerca y le dice: lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. Entonces dice en el 19: respondiéndole Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con nosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Jesús estaba un poco molesto porque quizás él esperaba algo diferente de parte de sus discípulos. Quizás él esperaba que ellos ya estuvieran obrando, estuvieran haciendo las obras que él estaba haciendo. Entonces Jesús le dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Cuando vemos a Jesús en ese estado y vemos cómo Él se expresa, puede asombrarnos quizás, porque estamos acostumbrados a siempre querer ver a Jesús como en una forma muy pacífica y siempre entendiendo todas las cosas y siempre tan tolerante y siempre con tanta paciencia. Pero en ese momento Él no se encontraba de esa manera. O sea, al ver que Él había dado autoridad sobre ellos, Él les había enseñado, ellos estaban con Él todo el tiempo, ellos habían visto lo que Él hacía, pero no estaba pasando. Entonces Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? O sea, no han creído, no creen que son capaces de obrar a través de la autoridad que yo les he dado. No creen verdaderamente el poder de Dios y que puede obrar a través de ustedes. Entonces dice el 20, porque Él le dice: tráelo. Dice el 20: y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espuma. Entonces
Jesús le preguntó al Padre. Date cuenta que otra cosa que nos revela esta escritura es que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús no se puso a dialogar con el espíritu inmundo, Jesús no se puso a dialogar con el demonio. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Entonces él le respondió, desde niño. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese hombre sabía que Jesús podía hacerlo, pero me encanta la humildad con la que se acerca a él. Por favor, ten misericordia. Cuando él menciona esta palabra, está diciendo, no lo merecemos, merecemos esto quizás y quizás más que lo que estamos viviendo, pero por favor, no nos des el pago que merecemos y ayúdanos. Entonces Jesús, mire cómo Jesús se acerca a su necesidad de este hombre. Dice, entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. O sea, yo ya creo, por eso estoy aquí, por eso lo he traído. Yo creo que tú puedes ayudarlo, yo creo que tú puedes hacerlo. Y después le dice, ayuda mi incredulidad. O sea, si hay algo en mí que no cree lo suficiente, si no tengo la suficiente fe, si algo falta en mí para que mi hijo sea libre, para que mi hijo sea sano, ayuda mi incredulidad. Algunas veces en nuestra vida nos encontramos en esa situación en la que quizá no tenemos suficiente fe, y a veces esa falta de fe detiene nuestro milagro, porque Jesús le está diciendo, si puedes creer, si tú puedes creer que yo puedo hacerlo, al que cree todo le es posible. Entonces dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús tenía toda la autoridad para mandar a ese demonio que saliera fuera, a ese espíritu inmundo. Dice, entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. O sea, Jesús inmediatamente lo hizo libre. Pero quiero que te enfoques en la parte principal de esta escritura, que va y se liga a lo que estamos hablando hoy, porque hay muchas enseñanzas a través de esta palabra. Pero nosotros estamos hablando de las cosas que se pueden lograr o que necesitamos para poder llevar a cabo toda situación que enfrentamos en la vida. Y estamos hablando de cómo el ayuno es una herramienta, es un arma que Dios deposita en nuestras manos. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, o sea, lo llevaron a solas y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No quiere decir que ellos no trataron de hacerlo, no quiere decir que ellos no fueron, cuando trajo el muchacho, hicieron su lucha por sacarlo fuera, pero sencillamente no pudieron. Tampoco era que no querían, no pudieron hacerlo. Y quizá cuando Jesús lo hizo, ellos se sorprendieron, porque Jesús sencillamente lanzó una palabra, dijo una orden y el espíritu inmundo salió. Y Jesús les da una respuesta. Y quiero que tomes nota de lo que Jesús les respondió, porque yo sé que situaciones como esta, tú y yo las hemos vivido. Quizás esta sea la situación propia tuya, y muchas veces tenemos situaciones así en nuestra familia, quizás con hermanos, quizás con familiares nuestros, con amigos. Alguna vez nos han llamado para orar por alguien con una situación semejante a esta. Yo he visto un sinfín de veces en las que personas necesitan ser libres, necesitan que los yugos sean rotos, necesitan sanidad a su corazón quebrantado, y no lo reciben. Entonces la gente se va y se va dudando de que Dios tenga el poder para verdaderamente hacerlo, porque ponen su confianza en un hombre que quizá no estaba capacitado para hacerlo. Todas las cosas que Jesús hacía, las hacía con un propósito.
todo lo que Jesús, como Jesús se movía, los milagros que realizaba, todos tenían un propósito. Cuando Dios va a hacer una sanidad, cuando Dios va a libertar a alguien, siempre va a haber un propósito. El ayuno nunca va a ser para beneficio de nuestro yo propio, para nosotros gloriarnos, para mostrar a los demás qué es lo que nosotros podemos hacer. Siempre va a ser todo lo que Él pone en nuestras manos, siempre va a ser para la honra y la gloria de su nombre. Todo lo que nosotros podemos hacer es a través de Él y siempre va a ser para engrandecer y edificar su reino. Algunas veces he visto personas que han orado por otras personas y cuando la persona no recibe la sanidad, culpan a la otra persona. O algunas veces he visto cuando lo hacen sencillamente para hacer un show o para mostrar el poder que tienen, cuando no hay ningún poder en nosotros. Todo lo que podemos hacer nosotros es porque Jesucristo nos da el poder para hacerlo, pero es en su nombre. Todo lo que tú y yo podemos hacer siempre va a ser en su nombre. Siempre va a ser con la autoridad de parte de Él, pero es siempre para que Él sea glorificado. Entonces, dice ahí que Él les contestó cuando entraron ahí dentro, cuando estaban solos y ellos le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Él les dijo, sencillamente les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En Mateo está la misma escritura, pero está un poco más específica en esta parte. En el capítulo 17, versículo 20 de Mateo, vamos a leer lo que Jesús le responde. Exactamente pasa la misma historia. Y cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió, por su poca fe. No era la poca fe del padre del muchacho, como a veces algunos culpan a otros. Quiero decirle que también he visto siervos de Dios obrar poderosamente a través del Espíritu Santo y traer sanidad a las personas. En cierta ocasión me tocó estar en un lugar en donde un siervo de Dios estaba ministrando. Él ya partió con el Señor, Gigi Ávila, y de verdad yo quedé sorprendida. Eran mis primeros años en el camino del Señor y siempre estaba buscando más experiencias con Dios, siempre estaba buscando acercarme más a Él. Y claro que hay hombres de Dios, hay hombres que se sujetan a la autoridad de Dios y hay hombres que son usados por Dios, que no solamente creen en Dios, sino también creen que Él puede hacerlo, porque la palabra de Dios nos dice que todo el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe, debe de creer que Él es poderoso, debe de creer sus atributos. Y recuerdo que esa noche mi vida cambió para siempre, porque yo pude observar cómo Él llevaba a la gente enferma, en sillas de ruedas, gente poseída, gente que estaba cautiva, y Él oraba por ellos sin hacer tantas cosas, sin hacer un gran show, y la gente era liberada. Gente se iba, llegaba en silla de ruedas y salía de ahí de pie, y nunca lo vi llevarse Él la honra y la gloria. Nunca lo vi en una posición de soberbia, nunca lo vi vanagloriándose a sí mismo. Siempre lo vi, lo conocí dando gloria y honra a Dios, y veía cómo Dios lo usaba. Y cuando le preguntaba qué es lo que usted hace para que Dios lo use de esa manera, o sea, yo quiero también hacer esas cosas, quiero ser también usado por Dios. Y él tenía un secreto, y lo puedes encontrar porque él lo gritaba siempre a los cuatro vientos, y era una vida sujeta a Dios en obediencia, pero acompañada de oración y ayuno, y Dios se glorificaba a través de su vida. Esos son testimonios vivientes que podemos ver de lo que Jesús dejó escrito en su palabra. Cuando sus discípulos le preguntaron aquí en Mateo, dice que Jesús le respondió, no pudieron echarlo fuera por su propia fe. Y se va un poco más allá, le dice, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, Jesús les está diciendo, la fe que ustedes tienen es demasiado pequeña,
ni siquiera es tan pequeña como un grano de mostaza. O puede ser que sea tan pequeña como eso, pero en sí lo que Jesús estaba hablando es que tenían que tener una fe creciente, una fe que fuera creciendo conforme ellos fueran caminando y haciendo las obras del Señor para su gloria y su honra. Él les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla tan pequeña, pero después puede ver usted un árbol que crece grandísimo. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. No importa qué tan grande pudiera ser tu fe en el momento, pero si fuera una fe que tú estás dispuesto a que sea una fe creciente, entonces tú puedes hacerlo. Cosas mayores que esas. Ellos estaban diciendo, no pudimos sanar a un muchacho. Jesús les dijo, no se limita solamente a eso. Si tú tuvieras ese tipo de fe, aún pudieras decirle a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y nada te será imposible. ¿Cuál era el problema de los discípulos en ese momento? Porque 1000 veces he escuchado predicaciones que dicen, ese tipo de espíritus no salen sino con ayuno y oración. Y si nosotros creemos que tenemos solamente que orar y ayunar para poder echar fuera los demonios, estamos equivocados. ¿Por qué Jesús les dice no pudieron echarlo fuera? No les dijo porque no tenían ayuno y oración, les dijo porque tenían muy poca fe. Cuando leímos en Marcos, la única respuesta que dice, por su poca fe. Al inicio, cuando nos reprende, cuando leemos en el otro versículo, en el 18, en el 19 de Marcos 9:19, Él les dice, generación incrédula. Está reprendiendo, pero está reprendiendo su incredulidad, su falta de confianza en Dios. Y cuando le dicen, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús no les dijo porque no tenían ayuno y oración. Al final les dice, hay géneros, hay diferentes tipos de géneros, diferentes espíritus con los que ustedes se van a encontrar en su vida. Pero ese diferente tipo de género no sale sino con ayuno y oración. Pero ¿para qué es necesario el ayuno y la oración? Para que salgan los espíritus inmundos. Porque los satánicos también ayunan y también oran al que creen que es su Dios. Conozco mucha gente que no tiene su fe puesta en Jesús y ayunan quizás más que los cristianos. Pero ¿por qué no pueden hacer las obras de Dios? Porque no hay fe en el Dios verdadero. Entonces lo que en sí Jesús les está diciendo, no hay fe en ustedes. Y fíjense que cuando les dice, esto sale con ayuno y oración, me recuerda que cuando Jesús les pide que oren con Él, encontramos a los discípulos siendo hombres de oración, sí, pero después que Jesús se va, cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, cuando ya Él les dice, les conviene que me vaya porque va a venir su ayudador, aquel que nos ayuda a mantenernos espirituales. Nosotros no podríamos tener una vida de disciplina en el ayuno y la oración si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted cuando Jesús viene para ser apresado? Cuando vienen los soldados a tomarlo, cuando Judas lo entrega. Antes de eso dice que Jesús se puso triste, se puso angustiado porque iba a ser llevado a la cruz, iba a pagar el precio de nuestra redención. Dice que Él se va al monte a orar y deja a sus discípulos, les dice, quédense aquí, por favor, empiecen a orar, ayúdenme a orar. Y aunque vemos allí a un Jesús que desnuda su alma delante de ellos porque les deja saber cómo Él se sentía dentro de Él, cosas que a veces nosotros como líderes no hacemos porque nos da vergüenza que la gente vea nuestra situación o cómo nos encontramos en momentos de crisis o en momentos de angustia, en momentos de necesidad. Pero Jesús nos inmutaba ante esto. Él se deja ver ante ellos y les dice, me encuentro muy triste, mi alma está angustiada hasta la muerte, por favor quédense aquí y yo voy a ir a orar. Pero dice que después que Él fue y oró, regresó y los encontró dormidos. Esa gente no era gente de ayuno y oración hasta ese momento. ¿Cómo podía tener esa fe creciente
si no estaban en todo tiempo. Creo que se confiaban demasiado en que Jesús andaba con ellos. Entonces sabían que si había una necesidad, porque de hecho Jesús da esa respuesta. Cuando vienen y le preguntan, oye, ¿por qué los fariseos dicen que vienen y le preguntan por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan o como nosotros? Y Jesús no les dijo, sí ayunan, pero no lo dan a conocer, aunque Jesús estipuló el ayuno. Jesús les dio recomendaciones de cómo debía ser su ayuno. Pero cuando ellos vinieron a preguntarle, Él les dijo, ¿acaso puede ayunar la novia cuando el esposo está presente? O sea, ¿cómo van ellos a ayunar si yo estoy con ellos? Quizás Jesús, no tanto como diciendo no deben de ayunar, pero diciendo ya les va a ser quitado el esposo y entonces van a tener que ayunar. Entonces se van a encontrar en la necesidad de hacerlo si quieren ver mi poder y mi gloria. Pero en ese momento, cuando se acercaron a preguntarle, Él dijo sencillamente, no ayunan. Cuando se fue a orar, regresó la segunda vez, les dijo, por favor levántense, o sea, pónganse a orar, estoy en necesidad, necesito que oren también conmigo, pónganse a clamar. Y se fue, dice que la segunda vez que regresó, estaban nuevamente dormidos. Se fue la tercera vez, regresó y los encontró dormidos. Y entonces Jesús les dijo, no han podido orar ni siquiera una hora. Jesús era un hombre de oración. Jesús, siendo 100% Dios, no era confiado como nosotros, no era flojo, perezoso como nosotros, porque hay gente que le cuesta mucho buscar la presencia de Dios. Hay gente que le cuesta mucho la oración, que llevan una vida de oración muy carente, quizá de 5 o 10 minutos al día, media hora por lo mucho, pero no pueden orar ni una hora, y Jesús lo muestra a través de su palabra. Sus discípulos no pudieron orar ni una hora, no ayunaban. Entonces, cuando vino la necesidad, no pudieron echar el espíritu inmundo fuera, quedaron en vergüenza. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, están conmigo, todos los días conmigo, viendo todas las obras que hago. Era para que ya hubieran aprendido algo. Pero sin embargo, ellos en ese momento no tenían suficiente fe para poder echar fuera el espíritu inmundo. Entonces Jesús les está reprochando su poca fe. Es necesario el ayuno, es necesaria la oración, porque a través del ayuno y la oración no es que vamos a venir a pegar 1000 gritos, no es que vamos a venir ahí a darle una entrevista al demonio a ver a qué hora va a salir o que nos cuente su historia. Con la autoridad de Jesús en nuestra vida vamos a ser capaces de llegar, orar por la persona y el espíritu al instante va a salir. Imagínense qué poderoso, porque conocemos tanta gente en necesidad y todos tenemos ese deseo y decimos, queremos que Dios nos use poderosamente. Dios quiere usarnos, pero para poder usarnos necesita haber una fe creciente en nuestra vida, una fe grande y poderosa, firme, establecida en el lugar correcto. Creer que verdaderamente Él es Dios. Por eso dice al inicio, en el versículo que les leí en Corintios, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. A veces las fortalezas más grandes, los enemigos más grandes, los espíritus más inmundos no están en las otras personas, sino están en nuestra propia mente. Incredulidad en no poder creer que Dios es poderoso para darle libertad a la persona que está en necesidad. Él ya lo dejó escrito. Él dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Después dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Te das cuenta que la clave está en creer? La clave es en la fe que tú y yo podamos tener. Porque a veces hablamos tantas cosas, pero no hay fe en nuestra vida suficiente para poder hacer las obras que Él hizo. A veces no está la fe suficiente, la fe que verdaderamente proviene de un corazón humillado, de un corazón que ya ha pasado tiempo en la presencia de Dios. Porque si solamente fuera el ayuno y la oración, entonces cuando se te presente la necesidad, tendrías que decirle a la persona, ¿sabes qué?
espérame aquí porque voy a ir a ayunar y orar para venir a echar el demonio fuera. Tú tienes que estar capacitado, porque el ayuno y la oración son una disciplina en tu vida, y eso te va llevando a tener una fe certera, una fe grande, una fe que va creciendo siempre en el Dios verdadero. Entonces, cuando situaciones así llegan a tu vida, tú sabes inmediatamente lo que tienes que hacer. Es más, ni siquiera te da temor cuando te acercas a personas así, y puedes ver todo lo que la persona hace, cómo el espíritu inmundo se manifiesta en su vida, pero en ti no hay temor. En ti no hay temor, porque sabes que Dios está contigo, sabes que Dios ha prometido, sabes que la autoridad que Él te dio cuando Él te envió y dijo: ahora vayan y en mi nombre. Pero tú estás seguro que en ese nombre hay poder, estás seguro que en ese nombre yugo se rompe primeramente en tu vida. Hay gente que no ha sido libre hasta el día de hoy, y quizás ayuna y quizás ora, pero no puede creer que Dios puede hacer el milagro en su vida. Hay gente que el día de hoy sigue esclava en yugos de pecado, sigue esclava en las mismas cadenas que viene arrastrando desde el momento en que conoció a Jesús, porque no hay suficiente fe en su vida para creer que Dios es poderoso para darle libertad. Todo lo que tú haces ahí en lo secreto, Dios lo manifiesta, lo hace manifiesto en público. Dios muestra su poder a través de tu vida, pero necesitamos una vida subyugada a Dios. Necesitamos nuestros pensamientos alineados a los suyos, alineados a su palabra. Necesitamos ser esos hombres y mujeres de fe que creen firmemente que Dios es poderoso para hacer las cosas. Entonces eso nos lleva a buscar su rostro en ayuno y oración, y eso nos ayuda para que nuestra fe se vaya haciendo mayor, porque nuestro yo se va debilitando, nuestra carne va bajando, y nos vamos dando cuenta que no es quienes nosotros somos, sino es quien está obrando a través de nosotros. Todos nosotros somos sencillamente vasos usados en las manos de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder, nosotros no tenemos nada especial que venga de nosotros mismos. Cuando nosotros podemos efectuar liberación a alguien, sanidad a alguien, es Jesús haciéndolo a través de nosotros, pero todo el poder está en Él. Simplemente utiliza nuestras vidas, pero es Él el quien hace las cosas. Cuando no podemos cumplir las cosas que Él nos ha mandado a hacer, es porque estamos caminando en nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad. Estamos caminando en nuestras propias ideas y no creemos que es Jesús obrando y actuando a través de nosotros, y que si Él está en nosotros, como Él le dijo a este hombre, todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Así es que yo te invito para que te levantes como ese hombre de fe, como ese hombre que quiere ser usado por Dios para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración a la vida de otros. Yo sé que cada uno de nosotros, en nuestra misma familia o en nuestra propia vida, hay una necesidad que necesita ser llena a través de Jesús, y es momento de que nos paremos en la brecha y tomemos las armas que Él ha dejado en nuestras manos y empecemos a usarlas con sabiduría. En esta noche quiero dejarte con esa palabra. Cualquier situación, cualquier circunstancia que tú o alguien más que tú conoces esté atravesando, Dios es capaz de usar tu vida para traer la sanidad, para traer la libertad. Empieza a buscarlo, empieza a someter tu vida, empieza a someter tu carne a través del ayuno y la oración, la lectura de su palabra. Y yo puedo asegurarte 100%, no lo dudo ni un 1%, porque he visto el poder de Dios, porque sé y conozco del Dios que te estoy hablando. Puedo asegurarte que quedarás sorprendido, que cuando Dios te lleve a sus niveles espirituales que tú nunca has imaginado, vas a ser heraldo para otros y vas a compartir el poder de Dios cuando obra en un corazón que se sujeta y humilla delante de su presencia.